Muy buenos días con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas de Palmas Reales. Qué alegría es volvernos a encontrar por este medio para que podamos compartir en este tiempo la palabra de Dios. Qué hermoso es leer el libro de los Salmos. Ciertamente el libro de los Salmos son oraciones, son cánticos que siempre han traído fortaleza espiritual al pueblo de Dios y lo seguirán haciendo. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie titulada Farolas. La idea es hacer una comparación con los postes de alumbrado público que tenemos en las calles que nos sirven a nosotros como puntos de guía, de iluminación, para que podamos tener luz, claridad cuando hay oscuridad. Los postes de alumbrado público siempre nos guían para que podamos ir por un buen camino. Del mismo modo, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, es una farola, y hablando en plural, en la Biblia hay muchos versículos que podríamos seguir citando y utilizando como puntos de referencia, como guías en nuestra vida. Hagamos la idea que ciertos versículos de la Biblia podríamos decir que son unos postes, unas farolas a lo largo del camino de nuestra vida terrenal. Y cada farola, cada poste cumple un propósito especial de guiarnos, de enseñarnos en los caminos de Dios. Hoy nos toca ver la farola número 6. En este caso, esta farola está basada en el libro de Josué, capítulo 24, a donde le invito a que usted vaya abriendo la Biblia, por favor. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Leo así la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermoso texto, hermosa porción de la palabra de Dios, que al igual como hice un comentario hace un momento en referencia a los Salmos, podríamos decir que estos versículos donde Josué está expresando una determinación en su vida, una decisión en su vida personal y familiar, estos versículos también representan una guía para el pueblo de Dios en todos los tiempos. Estos dos versículos que acabamos de leer en Josué 24, 14 y 15, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, va a ser una traducción más intensa, le va a poner más emoción, más fuerza en lo que Josué dice. Permítame leerle esos mismos versículos en la NTV. Dice así: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién serviráis. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Si usted capta la intensidad que hay en estos versículos, ciertamente estos versículos, estas palabras de Dios se van a tornar para usted un reto en su vida espiritual. Uno de los temas que el texto que hemos leído enfatiza es el tema del servicio. En el campo espiritual, o a quién servimos se refiere, o a qué servimos. A lo que servimos
puede convertirse a la larga en nuestro Dios. A quien servimos también puede convertirse a la larga en nuestro Dios. Por eso hacemos la pregunta: ¿a quién sirve usted? Si damos una mirada una vez más a los versículos 14 y 15, vamos a destacar varias veces la palabra servir. Josué va a repetir por lo menos en 7 ocasiones la palabra servir. Observe usted, por favor. Mire lo que dice, leemos el versículo 14, haciendo énfasis en la palabra servir y destacando otros detalles. Versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Hay que servir a Dios de todo el corazón. Ese es algo que la ley de Dios exige: obedecer a Dios con todo el corazón, amar a Dios con todo el corazón. Entonces hay que servir a Dios con todo el corazón. Y luego observe lo que dice a continuación, que en un momento lo vamos a comentar. Pero observe, por favor, dice que hay que quitar de entre ustedes, así le dice Josué al pueblo, que hay que quitar los dioses a los cuales sirvieron, otra vez la palabra sirvieron, dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. De eso vamos a hablar en un momento. Pero una vez más aparece la palabra servir. Y luego el versículo 14 termina ya presentando un reto. Dice: y servid a Jehová. O sea, dejen de servir a los dioses y sirvan a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, o sea, por si acaso, dice Josué, por si te niegas a servir al Señor, o sea, si mal te parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y el versículo 15 termina presentando la resolución espiritual que había tomado Josué juntamente con su familia. ¿Y cuál fue esta resolución? La que sigue: pero yo y mi casa, la palabra casa léase familia, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Volvamos a la palabra servir que estábamos comentando hace un momento, diciendo que en estos 2 versículos aparece 7 veces la palabra servir, de las cuales en 2 ocasiones se refiere a servir a ídolos, y las siguientes 5 veces se refiere a servir al Dios verdadero. Por eso hace un momento le decía: a lo que usted sirve o a quien sirve se puede convertir a la larga en su Dios. Si usted sirve a un ídolo X, se convertirá en su Dios. Si usted sirve al Dios verdadero, ese será su Dios. En lo que hemos estado leyendo en estos 2 versículos, 14 y 15 de Josué, uno de los grandes problemas de Israel era la idolatría, problema con el cual siempre vivieron inmersos como nación. En lo que hemos leído en su momento, estábamos destacando lo que dice en el versículo número 14, donde Josué, dirigiéndose al pueblo de Israel, después que ya habían pasado el río Jordán, después que ya habían realizado la conquista de la tierra prometida, que Dios les había dicho que les daría, ya se las está dando, pero este pueblo de Israel aún seguían teniendo ídolos, adoraban dioses. Es por eso que Josué, conocedor de su gente, conocedor de su pueblo, en el versículo 14 les dice:
quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Porque el pueblo tenía dioses que venían desde el tiempo de Abraham. Desde ese tiempo venían los ídolos. Permítame hacer una síntesis del problema de la idolatría en el pueblo de Israel, desde sus raíces. Muy rápidamente la síntesis. Primero, la familia de Abraham, me refiero a los padres de Abraham, el hogar donde Abraham se crió, la familia de Abraham habitó entre gente idólatra. Todos sabemos que Abraham vivía en Caldea, en una ciudad llamada Ur. Su padre, su familia, todos ellos adoraban ídolos, dioses. Abraham se formó en una cultura idólatra. Número 2. Las esposas de Jacob tenían ídolos. Si usted lee en el libro del Génesis, se nos dice que cuando Jacob estaba regresando, después de haber servido a su suegro Labán tantos años, las esposas de Jacob tenían escondidos los ídolos, los terafines, dice la Biblia, los ídolos, que luego sencillamente Jacob los agarró y los sepultó, los enterró, porque los ídolos no deben de ser parte de la vida del pueblo de Dios. Número 3. Cuando Israel estaba en Egipto durante los años de cautiverio, ellos estaban sirviendo a ídolos, adoraban ídolos. Y esto se puede ver que casi al poco tiempo que ellos habían salido de Egipto, juntamente con Moisés, cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley de Dios, y como el pueblo vio que Moisés se demoraba mucho, ellos fabricaron un becerro de oro, que era uno de los dioses egipcios, y lo comenzaron a adorar. No solamente eso, sino que, número 4, durante los años en el desierto seguían adorando ídolos. A pesar de que en el desierto ellos estaban viendo continuamente el obrar de Dios a su favor, ellos seguían adorando ídolos. Usted lo puede verificar esto en el resumen de la historia que hace Esteban en Hechos capítulo 7, cuando él dice que Israel en el desierto iban llevando sus dioses entre la estrella del dios Renfán, así dice Esteban. Número 5. Durante sus años como reinos, Israel, Judá, seguían con la adoración a ídolos. Ese fue un problema crítico, aún más para el reino del norte, Israel. Los reyes estaban metidos en la idolatría de dioses paganos. Número 6. El problema de la idolatría tuvo santo remedio, fue sanado con el cautiverio babilónico, más o menos en el año 600 antes de Cristo, cuando el Señor permitió que Babilonia se llevara a su pueblo a muy lejos, cautivos, durante 70 años, aunque el pueblo estuvo más años en cautiverio, pero el Señor los castigó 70 años, y en ese cautiverio ellos se sanaron como nación del problema de la idolatría. Así que podemos decir nosotros finalmente, como punto número 7, de que tuvieron que pasar unos 1500 años para que Israel deje de adorar ídolos. Usted puede ver la gravedad que significa la idolatría. Usted lo puede ver eso. Es crítica la idolatría. Muchas veces tenemos hijos e hijas que crecen en un hogar cristiano, asisten a una iglesia cristiana y crecen en un ambiente donde se les enseña la palabra de Dios desde niños, desde niñas. Cuando llegan a cierta edad en la vida toman decisiones equivocadas de irse a casar, iniciar un hogar con una persona que no es cristiana, con una persona que no es temerosa de Dios, y vuelven otra vez a la idolatría, porque esta gente que no adora a Dios, siempre ellos en su corazón, sus familiares,
tienen dioses, tienen diosas, tienen ídolos. Y cristianos, cristianas que han crecido en un ambiente donde se les ha enseñado la palabra de Dios, van a tener que sufrir las consecuencias de su mala decisión adorando ídolos, ver crecer a sus hijos en un ambiente de idolatría. Eso es lo que ocurre porque estamos inmersos en una cultura que adora a los ídolos. La cultura que tenemos hoy en día es una cultura que adora ídolos. Y Josué también estaba inmerso en una cultura similar, pero él decidió ir contra la corriente del sistema que le rodeaba cuando él dijo: solo voy a adorar a Jehová, mi Dios, nada más. Jehová es el único Dios y a Él lo voy a adorar, no solo yo, sino toda mi familia. Muchos de los que estamos hoy en día en los caminos de Dios, posiblemente antes hemos adorado ídolos. Yo mismo me formé en un hogar idólatra. Mi familia, católicos romanos, ellos adoraban sus ídolos, sus imágenes. Recuerdo que mi padre, años antes de convertirse a Cristo Jesús, él participaba en la procesión del Señor de los Milagros. Él era cargador en la procesión. Allí en Comas, kilómetro 11, hay, pienso hasta ahora, una cuadrilla, un grupo que tienen su imagen del Señor de los Milagros, que lo sacan a pasear por las calles en octubre de cada año, y siempre, todos los años, mi padre estaba participando ahí cargando a esta imagen. Llegaban hasta la puerta de la casa, donde realizaban un rito de bendición al hogar. Y luego todos los cargadores entraban a la casa, comían, bebían cerveza. Y luego de eso se iban a seguir recorriendo las casas cargando la bendita imagen del Cristo de Pachacamía. Pero ese es el contexto donde nosotros nos encontramos. Nos encontramos viviendo en un contexto donde nuestro país está inmerso en la idolatría. Uno de los grandes problemas humanos que tenemos hoy en día en el Perú es la idolatría. Por esa causa no hay bendición de Dios en los hogares cuando hay idolatría. Por esa causa no hay bendición de Dios en nuestro país por la idolatría. Cuando los gobernantes adoran ídolos, cuando en las familias los padres adoran ídolos, cuando todos están adorando imágenes, ídolos, y entiéndase por ídolos no solamente imágenes, figuras, sino también actitudes en nuestro corazón. Cuando tenemos ídolos, cuando el Dios de la persona no es el Dios verdadero, sino cualquier otra cosa, no hay bendición de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros los cristianos, las cristianas, tendremos que tomar decisiones para vivir en contra del sistema imperante. Esto es, tenemos que ir en contra de la corriente del sistema que nos rodea. Esto es algo que yo aprendí siendo adolescente, cuando pude leer. Recuerdo que junté todos mis ahorros para comprar un hermoso libro que me lo había recomendado una hermana en la iglesia donde yo me congregaba. Junté todos mis ahorros y compré un libro que hasta ahora lo tengo y fue de gran bendición, que se titula El Sermón del Monte, una contracultura cristiana, escrito por John Stott, donde aprendí que el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Y eso implica tener que ir en contra del sistema que nos rodea. Así que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que vivir en contra del sistema que nos rodea, que es la idolatría. Ahora, quiero que consideremos lo que Josué tuvo y lo que no tuvo a su alcance al hacer esta declaración tan contundente, porque siempre toda decisión que se toma tiene que ser hecha sobre una base. ¿Cuál declaración de Josué?
la que encontramos nosotros al final del versículo 15, donde él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál era la base sobre la cual Josué tomó esta decisión? Una decisión de vivir diferente a todos los demás, aún dentro del pueblo de Dios. En Israel habían idólatras y Josué lo sabía. Y Josué sencillamente dijo, no voy a vivir adorando ídolos, voy a adorar al único Dios verdadero. La decisión de Josué se sostenía sobre 3 columnas, así le llamo yo, 3 columnas, porque la decisión de Josué no fue una decisión emotiva. O sea, no fue que él algo de un momento a otro dijo, yo voy a servir a Dios. No, sino que era algo que él ya lo había meditado, lo había pensado, lo había reflexionado, y sobre esa reflexión que él hizo, él encontró 3 elementos que le sostuvieron, 3 columnas, lo llamo yo, que lo sostuvieron para que él pueda tomar la decisión de decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Rápidamente veámoslas. Columna número 1, la fidelidad de Dios. Esta fidelidad de Dios para con Israel se ve a lo largo de toda la historia que había transcurrido desde Abraham hasta la época de Josué. Cuando Dios escogió a Abraham y Dios obró en los patriarcas, Dios sacó a Israel de Egipto y ahora los ha introducido a la tierra prometida, a Israel, en cumplimiento de su promesa hecha a Abraham. En el libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 13, vamos a leer esta fidelidad de Dios. Dice así, 24, 1 al 13. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, se refiere al río Éufrates, en Caldea. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo que estábamos hablando, el problema de idolatría. La familia donde se crió Abraham tenían el problema de idolatría. Versículo número 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté de su descendencia y le di a Isaac. Eso hizo ciertamente Dios. Versículo número 4. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Versículo número 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Dios les está haciendo un resumen de lo que se narra en el libro del Éxodo, las maravillas que hizo Dios con las plagas castigando a la nación de Egipto y cómo sacó a Israel de Egipto
y los llevó en el desierto atravesando el mar Rojo, y cómo Dios destruyó al faraón y a sus ejércitos ahí en el mar Rojo. Sigue diciendo el versículo número 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra y lo destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijesen. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Ya está hablando lo que ocurre cuando el pueblo ingresa a la tierra prometida, la primera victoria que tuvo al conquistar la ciudad de Jericó. Dice versículo 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, o sea, plagas que atacaban a sus enemigos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. ¿Sabe por qué dice no con tu espada ni con tu arco? Porque Dios, dentro de su fidelidad, estaba peleando siempre con Israel y a favor de Israel. Y Dios siempre hasta ahora pelea a favor de nosotros. Versículo 13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. En estos 13 versículos que hemos leído, se percibe claramente que Dios fue fiel a su promesa hecha a Abraham, la promesa de que su descendencia habitaría en la tierra prometida de Palestina, de Canaán. Lo que acabamos de leer, mis queridos hermanos y hermanas, es un resumen de la historia de Israel. En varias partes de la Biblia hay estos resúmenes de historia. A su momento mencioné a Hechos capítulo 7, donde Esteban resume unos 2000 años de historia del pueblo de Dios. Siempre a mí me han gustado estas secciones que hay en la Biblia, así en varios lugares, donde se resume la historia del pueblo de Dios. La fidelidad de Dios es una prueba de que Jehová es el Dios único y verdadero. La fidelidad de Dios es la primera columna que le sirvió a Josué para tomar la decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora veamos la columna número 2 que le sirvió a Josué para tomar esta gran decisión de servir él y su familia a Jehová, el único Dios. La columna número 2 la denomino el obrar de Dios. La obra de Dios entre Israel durante la propia vida de Josué. Porque Israel, hermanos míos, como nación no tenía mucho tiempo de existencia. Podemos decir que recién tenían 40 años, un poco más de 40 años, desde que Moisés había sacado al pueblo de Egipto. Así que lo que Josué va a hacer referencia y que ha hecho referencia en la lectura que en su momento hemos tenido es sobre su propia experiencia, lo que él había visto desde Egipto, queridos hermanos. En el capítulo 23 de Josué, los versículos 3 al 5 dice así, 23, 3 al 5. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Ese es el obrar de Dios. Ustedes lo han visto. Ustedes
son testigos oculares de lo que Dios ha hecho. Quizás nosotros nunca hemos visto nada de las historias que hay en la Biblia, pero podemos decir, Dios está obrando en mi vida, en tu vida, en la vida de otros cristianos, de otras cristianas. Sí, ¿verdad? Ahí está el obrar de Dios. Entonces, versículo 3 dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Hermosas palabras. Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Dios siempre obra a nuestro favor. Dios siempre pelea nuestras batallas en la vida diaria. No somos nosotros. Nosotros solamente le acompañamos a Dios, hacemos nuestra parte. Pero el que pelea nuestras batallas es Dios. Él es el que obra a favor nuestro. Versículo 4. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Las acciones de Dios a favor de Israel también son una evidencia de que Jehová es el Dios verdadero y el Dios único. Dios también hace su obra cada día en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos míos, hermanas mías, ni cuenta nos damos de que Dios es quien siempre realiza su obra en nuestras vidas. Y eso es cierto. Ni cuenta nos damos de que Dios es el que está moviéndose a nuestro favor. Dios es el que está obrando en nuestra vida. Ni cuenta nos damos. Es como en el libro de Esther. ¿Qué ocurre en el libro de Esther? Yo no sé si usted sabía que el libro de Esther es el único libro en toda la Biblia donde no aparecen las palabras Dios ni Jehová. Le repito lo que estoy diciendo. Esther es el único libro en toda la Biblia donde no aparecen las palabras Dios ni Jehová. Pero a pesar de esto, es un libro donde es evidente el obrar de Dios. Cuando usted lee el libro de Esther, es tan fascinante la historia, la trama, cómo va desarrollándose los eventos, que usted lo lee todo de corrido, como si fuera una novela, por decir así. Y aun cuando usted lo lee todo el libro de Esther, en ninguna parte aparece la palabra Dios. No aparece Jehová, el nombre de Dios no hay. Pero Dios está obrando, Dios está moviéndose. Eso es lo que en el libro de Job dice, que Dios es el gran ausente. Y es cierto, es el gran ausente en el sentido de que no se le ve, pero ahí está Él moviéndose. Es lo mismo en nuestras vidas hoy en día. Dios está obrando en nuestras vidas. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. No tenemos lo que no tenemos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Dios siempre está obrando a nuestro favor. La única manera de poder apreciar el obrar de Dios es conociéndolo, conociendo los hechos de Dios en la Biblia. Y la única forma de conocer estos hechos es estudiando lo que la Biblia dice. Yo le digo, invierta tiempo en estudiar la Biblia. Le cuento, para animarle, para que se
matricule la próxima vez que comencemos cursos. Estamos enseñando los días martes, jueves y viernes algunas materias. Los martes enseña nuestro hermano Jonathan, los jueves enseña el pastor Martín y los viernes enseña su siervo, quien les está hablando. Cada uno de ellos trata una materia diferente. Pero a mí me toca en esta ocasión exponer el libro de Éxodo. Nos hemos propuesto estudiar el libro de Éxodo en 13 sesiones, cada sesión de 2 horas. Mire usted, 26 horas le estamos dando al estudio del libro de Éxodo, todos los viernes de 7 a 9. Yo preparo apuntes entre 5 a 7 páginas que le envío un día antes a los estudiantes para que lo impriman como una guía en la enseñanza que voy a dar. Preparo algunas PPTs que voy a poner en la pantalla, donde ellos van a poder ver lo que yo estoy hablando y ver algunas cositas que ellos tienen que ir anotando en sus hojitas. Ahí les presento algunos dibujos, algunos mapas, algunos gráficos. Y estamos avanzando en el libro de Éxodo. Recién hemos estudiado cuando Israel cruza el Mar Rojo ya saliendo de Egipto. Uno de los estudiantes me escribió el otro día diciéndome más o menos así: Pastor Hidalgo, la forma en que estamos estudiando el libro de Éxodo me gusta y estoy sacándole bastante provecho a la palabra de Dios, porque antes lo había leído, pero no lo había estudiado. Y sabe algo, para mí es una gran bendición escuchar eso. Y me he propuesto seguirlo haciendo así con diversos libros de la Biblia para que sigamos estudiando y conociendo toda la palabra de Dios. Por eso le digo, el próximo ciclo de estudios que comienza ya entrando el próximo año, anímese, anótese, entre a estudiar la palabra de Dios. Va a costarnos tiempo, invertir un poquito de tiempo, un poquito de recursos, pero el provecho, lo que vamos a ganar es grande. Vamos a conocer el obrar de Dios. Así que el obrar de Dios, las obras de Dios, también son una contundente prueba de que Jehová es el Dios único y verdadero. Y tenemos que decidir: no voy a adorar ningún ídolo ni a ningún otro Dios, solamente voy a adorar a Jehová. La columna número 3, sobre la cual Josué basó su decisión, es la que yo llamo la palabra de Dios. Josué tenía conocimiento de lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Cuando hablamos del libro de la ley de Moisés nos referimos básicamente al libro del Deuteronomio, así se le llamaba, el libro del Deuteronomio, básicamente. Pero hoy en día cuando nosotros hablamos del libro de la ley de Moisés, nos referimos a todo el Pentateuco. Pero cuando ellos hablaban del libro de la ley de Moisés, estaban hablando del Deuteronomio. Porque el Deuteronomio, hermanos, hermanas mías, es un libro gravitante en su importancia, no solo en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia, porque es una repetición después de casi 40 años de toda la ley de Dios. Deutero quiere decir segundo, segunda, nomio, ley, segunda ley, se repite la ley de Dios una vez más. Es por eso que usted va a encontrar leyes muy parecidas que se dieron en el libro de Éxodo, en Levítico, en Número, usted lo va a encontrar repetidas en el libro del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre necesitamos que se nos esté repitiendo constantemente la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual con nosotros mismos y con nuestros hijos. Estarles repitiendo continuamente la palabra de Dios. En el capítulo 23 de Josué
en el versículo número 26, capítulo 23, versículo número 6, dice así: esforzaos pues mucho en guardar y hacer, hay que guardar y hacer, todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Eso es lo que le dice Josué al pueblo. Ustedes tienen que guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Claro, cuando él está hablando al pueblo de Israel, la referencia directa en ese momento es al Deuteronomio, a todo el Pentateuco, por decirlo así. Pero para nosotros, esta es una referencia a que tenemos que guardar toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia. Y si queremos tomar una decisión de solamente honrar y servir a Jehová como nuestro único y verdadero Dios, tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios en su totalidad. Después que Josué había comenzado su vida como líder de Israel, y estoy refiriéndome a Josué capítulo 1, la palabra de Dios ocupó el lugar de importancia, el lugar más importante en toda su vida. Si usted lee el capítulo 1 de Josué, lo va a entender así. Pero hago referencia a Josué capítulo 1, versículo 8, que inclusive es un cántico que nosotros hacemos. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, el Deuteronomio, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos bendición en nuestra vida personal, familiar, en nuestras empresas, en nuestros negocios, si queremos bendición en nuestra nación, hay que guardar la palabra de Dios, porque solo y únicamente la palabra de Dios puede traer y generar bendición a nuestras vidas. Solo quiero mencionar con ustedes dos aspectos de las enseñanzas que Josué tenía a su disposición en el libro de la ley del Señor, en el Deuteronomio, sobre los cuales él basó su decisión de honrar a Jehová. Número 1, Josué tenía los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos se repiten en dos partes en el Pentateuco. Primero, en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor se los dio a Moisés. Y luego en Deuteronomio capítulo 5, cuando, digamos, 40 años después, Moisés volvió a repetir los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Estos 10 mandamientos se pueden agrupar en dos secciones. Podemos decir mandamientos 1 al 4 y mandamientos 5 al 10. Mandamiento 1 al 4 tienen que ver en nuestra relación con Dios. Y mandamientos 5 al 10 tienen que ver nuestra relación con el prójimo. Ahora, ¿por qué lo digo eso? Porque los primeros 4 mandamientos es honrar a Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios, de los 10, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y si vamos a querer honrar a Dios, tenemos que cumplir el mandato de que solo y únicamente Jehová es nuestro Dios. Lo segundo que Josué tenía a su disposición en el libro de la ley de Dios es que Josué tenía las últimas amonestaciones de Moisés. Si usted lee, estudia el Deuteronomio, usted va a encontrar esas amonestaciones. Tiempo atrás empecé un estudio de Deuteronomio, yendo capítulo por capítulo. Tengo que ser honesto, no he terminado de estudiar el libro de Deuteronomio así capítulo por capítulo, haciendo apuntes. He llegado por el capítulo 15 más o menos,
pero los voy a continuar, es una decisión en mi vida. Tengo que continuarlo. Pero allí en el libro de Deuteronomio se ve las últimas palabras de Moisés, lo que él le aconsejó al pueblo de Israel y nos aconseja a nosotros. En el capítulo 6, en el versículo 4 al 6, aquí encontramos, usted recordará, hace tiempo prediqué un sermón de esta sección titulado El Shema. Usted lo puede encontrar en el grupo de sermones que tenemos ahí en YouTube. Usted lo puede encontrar, el Shema, y ahí usted va a encontrar una explicación de estos versículos que hicimos en aquella ocasión. Pero dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Usted no cree que esto también le sirvió como base a Josué para decidir, solo voy a amar a Jehová? Claro que sí, le sirvió como base. Quiero ir concluyendo de la siguiente manera. Número 1, Josué tomó una decisión juntamente con su familia. La decisión era: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Número 2, para tomar esta decisión se basó en 3 columnas. Columna número 1, la fidelidad de Dios. Columna número 2, el obrar de Dios. Columna número 3, la palabra de Dios. Número 3, estas columnas le dieron la certeza de que Jehová es el Dios verdadero. Y número 4, termino diciéndole, todos tienen que tomar su propia decisión. Si queremos que nuestros hijos, si queremos que nuestras hijas tomen la decisión de honrar y servir al único Dios verdadero, tenemos que enseñarles la palabra de Dios y tenemos que darles ejemplo de honrar a Dios para que ellos puedan seguir el buen camino durante toda su existencia terrenal. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu santa palabra, la Biblia. En verdad, Señor, en medio de la cultura en que estamos viviendo aquí en el Perú y en el mundo entero, se presenta una situación difícil donde nuestra sociedad vive detrás de sus ídolos, detrás de sus dioses. Pero nosotros los cristianos, las cristianas, tus hijos, tus hijas, tenemos que decidir honrar únicamente al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu santa palabra que nos sirve como guía en todo momento. Pedimos, Padre, que cada familia decida honrar tu santo nombre. Pedimos tu bendición, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes.